tengo un tutorial donde os enseño a dibujar esta fresa hecha a lápices de colores. Tengo otro donde os enseño a dibujar estas cerezas. Y tengo otro donde os enseño a dibujar esta sandía. ¿Y qué tal si le sacamos partido a estos dibujos y los convertimos en camisetas? Y sí, aquí tengo una camiseta que hice con exactamente este mismo dibujo. En este vídeo te enseñaré cómo la fotografié, cómo la preparé, le quité el fondo blanco y luego le añadí un diseño detrás. Y en otro vídeo que hago junto a Jeremy de DTF Superstore vais a poder ver cómo él la prepara como un archivo tramado para que luego, al ser impreso con DTF en la camiseta, quede con un tacto suave y no quede como un plastón aquí de plástico, ¿no? Eso os lo va a enseñar Jeremy. Él lo va a hacer del modo más técnico y profesional, pero yo os voy a enseñar cómo hacer el diseño de un modo más de aficionado. Si quieres saber cómo preparar el archivo, quédate a ver el vídeo. Primero coloca tu dibujo a la luz y sácale una buena foto. Intenta que no esté deformada, que no esté desenfocada, que tenga igual de luz un lado que el otro, que no esté cortada y que quede homogénea. Porque de la calidad de la foto depende la calidad del resultado final del diseño. Siempre se puede luego retocar, pero siempre es preferible evitar tener que hacerlo. Primero, te ahorras trabajo y segundo, la calidad del resultado va a ser mejor si no es todo retocado. Aquí hago, usando luz natural, una foto a cada uno de los dibujos. El siguiente paso es quitarle el fondo blanco a la foto para poder aplicarlo a un diseño libremente. Yo voy a usar Photoshop, pero te vale cualquier otro programa de edición de fotos que uses. Primero, haz doble clic sobre la capa fondo de la foto y dile que ok, que la conviertes en capa 0. Si no le cambias la capa fondo como otra capa cualquiera, no te va a dejar quitarle los píxeles para hacer el fondo transparente. Con la varita mágica selecciona el blanco del fondo, asegúrate que esté señalado contiguo en el menú de arriba y borra el blanco seleccionado. Ahora voy a limpiar los pequeños píxeles de blanco que no se me borraron. Para ello pongo de fondo una capa negra y así con la herramienta de lazo o con la herramienta de goma de borrar puedo seleccionar todos los píxeles que no se me borraron, aunque parecía que sí. La herramienta de lazo me viene bien para superficies más grandes y la de goma de borrar pues para limpiar los bordes de las frutas. La zona de la sombra la dejo tal cual porque luego os voy a explicar cómo hacer que funcione la sombra. Por lo de ahora solo borro todo lo blanco. Y así quedan muy bonitas. Ahora tal cual podría ponerles cualquier otro fondo. Pero antes hay que hacer que esa sombra que queda rara en blanco se pueda fundir con cualquier fondo. En la capa de las cerezas selecciono la parte de la sombra, la copio y la pego en otra capa. Recoloco esta capa de la sombra para que coincida en posición con la de las cerezas completas y la mando para debajo de ella. Oculto la capa de la sombra y voy a la de las cerezas que están completas y le borro la sombra, igual que hice antes rebordeando todas las cerezas. Ahora cambio la capa de fondo negra a cualquier otro color para que veáis bien lo que pasa. A la capa con la sombra le voy a cambiar la opción de capa a multiplicar. Y ahora, como veis, la sombra que antes era entre negra y blanca ya se funde con el fondo que tengamos, sea cual sea. Sea un color plano, sea un degradado o sea una textura, la sombra va a oscurecer el fondo sin cambiarlo y sin verse rara. Ya puedo borrar el fondo ese verde porque era solo para trabajar con él e ir con el siguiente dibujo, la sandía. Y procedo igual, cambio a capa 0, selecciono el fondo blanco, lo borro, luego añado una capa negra para ver el detalle y borro más limpiamente, cambio el color de fondo a otro para ver mejor, copio la sombra en otra capa, borro la sombra de la capa de la sandía, a la capa de sombra le doy a multiplicar y ya está. Ya tengo la sandía también preparada y por supuesto luego hago lo mismo con el dibujo de la fresa. Y luego reduzco el tamaño de la foto todo lo que pueda para que me ocupe poco y sea más fácil de usar en los diseños.
Y ahora voy a elegir la tipografía o el tipo de letra para el diseño. Como ya tengo en mi cabeza una idea de lo que quiero, busco una tipografía estilo psicodélica y voy a Creative Fabrica y escribo psicodélica o psychedelic en inglés para buscar una tipografía de ese estilo. Busco una de estas años 70, de estas cuadradotas que solían usarse como en ondas. Al poner la palabra en el buscador me salen todas estas opciones que, madre mía, se me hace difícil elegir. Yo tengo una idea clara de lo que quiero, así que miro y miro hasta que me aparece una, que es esta. Ha costado, pero la encontré. Así que la descargo y busco otra para usar complementariamente a esta. Y me ha gustado esta otra, Good Vibes Only. La fuente script de esta puede combinar bien con la anterior que he elegido, la anti-kern. La descargo, las instalo y me pongo a trabajar en un programa de diseño vectorial. Voy a usar Illustrator, pero podéis usar el que os guste. Escribo el texto que quiero poner en el fondo de la camiseta, lo hago bien grande y elijo el tipo de letra anti-kern que acabo de instalar. Hago que las distintas palabras queden a caja, o sea, todas del mismo ancho. Centro las letras en la hoja y voy a deformar y elijo el filtro onda. Me va a producir ese efecto tan hippie que está de moda. Elijo la intensidad que le quiero dar y le doy OK. Las letras las voy a colorear de un rojo muy clarito. Escribo más texto, así como de apoyo a este texto central, con esa tipografía como escrita a mano que descargué antes. Y la pongo verde para ir a juego con los colores de las frutas, rojo y verde. Ajusto el tamaño con las otras letras, las duplico y ahora abajo cambio el texto. También lo duplico, lo cambio y cambio la tipografía a la misma que usé para el resto del texto. Y ahora importo el dibujo de la sandía que preparé antes sin fondo y lo coloco encima de todo para ir figurando cómo queda el diseño tal y como lo quiero. Y si necesito ajustar las proporciones de las cosas, las ajusto ahora mismo. Ya que el dibujo central está hecho a lápiz, quiero simular que el texto que está detrás también está hecho a lápiz. Selecciono el texto y le doy a Efecto, Estilizar, Garabatear. Automáticamente se me vuelve el texto como unos trazos que ajusto en la pantalla de control. Puedo ajustar el ancho, el grosor, la distancia entre los trazos, si salen de su sitio un poco o no. Puedo ajustar todo. Ajusto todo a mi gusto para que parezcan unos trazos de lápiz y le doy OK. Aún con todos estos efectos que le he metido, el texto de fondo sigue siendo editable, o sea que podría cambiar lo que pone en él. Pero tan solo voy a cambiar el color para probar. A ver si me gusta más con el texto del medio, el Delicious, en verde. Pero no me gusta más y después de probar vuelvo atrás. Duplico esta capa y a la que está encima le doy otro efecto como más gordo, más separado, para hacer como doble trazo. Me gusta cómo queda. Aquí veis en detalle cómo queda. Sí que parece el lápiz, ¿verdad? Y le doy OK. Duplico esta página y cambio la foto de la sandía por la foto del dibujo de la fresa. Y duplico esta y cambio por la foto de las cerezas. Y ya puedo visualizar el trío de diseños que he hecho. Pero no está acabado. La sombra aún no está arreglada. Exporto los diseños a Photoshop y allí sí que puedo arreglar lo de la sombra. Añado la foto original en 2 capas con la sombra en multiplicar y así ya se ve como yo quiero. La sombra se funde perfectamente con el fondo. Importa también las otras 2 fotos de los dibujos y ponlas en distintas capas. Luego puedes ir ocultando unas capas u otras y ya tendrás el diseño de las 3 frutas. Exporta como JPG cada diseño y ya tienes los 3 diseños para imprimir. Y ahora ese diseño se lo mando a Jeremy de DTF Superstore y él va a cogerlo y va a prepararlo, os va a explicar cómo se hace,
que hay que tramarlo para que luego al imprimirlo en la camiseta quede con un tacto muy suave y no quede como un plástico. Pero él lo va a hacer en inglés, así que os recomiendo aquí en el icono que tiene un rectángulo y 2 rayitas debajo, lo activáis para ver los subtítulos. Y si hace falta, también vais a la ruedita dentada y activáis el idioma que queréis que salgan los subtítulos. También podéis elegir el color y el tamaño de las letras en que os salen los subtítulos para ver a Jeremy hacer las camisetas. Muchas gracias por ver el vídeo y hacer muchas camisetas con vuestros dibujos. ¡Chao!